La Biblia en un año. Día 57. Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Jesús también les dijo a sus discípulos: había una vez un hombre muy rico que tenía un empleado encargado de cuidar todas sus riquezas. Pero llegó a saber que ese empleado malgastaba su dinero. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es todo esto que me han dicho de ti? Preséntame un informe de todo mi dinero y posesiones, porque ya no vas a trabajar más para mí. El empleado pensó: ahora que mi patrón me despide del trabajo, ¿qué voy a hacer? No soy fuerte para hacer zanjas y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que haré para que algunos me reciban en sus casas cuando me despidan. El empleado llamó a cada uno de los que le debían algo a su patrón, y al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi patrón? Aquel hombre contestó: le debo 100 barriles de aceite de oliva. El empleado le dijo: aquí está tu cuenta. Rápido, siéntate y en lugar de 100 barriles, anota 50. Luego le preguntó al otro: ¿y tú, cuánto le debes a mi patrón? Ese hombre respondió: 10,000 kilos de trigo. El empleado le dijo: toma tu cuenta y anota 8,000 kilos. Al saber esto, el patrón felicitó al empleado deshonesto por ser tan astuto. Y es que para atender sus propios negocios, la gente de este mundo es más astuta que los hijos de Dios. Por eso, a ustedes que son mis discípulos, yo les aconsejo que usen el dinero obtenido en forma deshonesta para ganar amigos. Así, cuando se les acabe el dinero, Dios los recibirá en el cielo. Al que cuida bien lo que vale poco, también se le puede confiar lo que vale mucho. Y el que es deshonesto con lo de poco valor, también lo será con lo de mucho valor. Si a ustedes no se les puede confiar algo que vale tan poco como el dinero ganado deshonestamente, ¿quién les confiará lo que sí es valioso? Y si no se les puede confiar lo que es de otra persona, ¿quién les dará lo que será de ustedes? Nadie puede ser esclavo de dos amos, porque preferirá a uno más que a otro. Y si obedece a uno, desobedecerá al otro. No se puede servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. A los fariseos les gustaba mucho el dinero. Por eso cuando escucharon todo lo que Jesús decía, se burlaron de él. Entonces Jesús les dijo: ustedes tratan de aparecer delante de los demás como personas muy honestas, pero Dios los conoce muy bien. Lo que la mayoría de la gente considera de mucho valor, para Dios no vale nada. Hasta la época de Juan el Bautista, la gente ha tenido que obedecer la ley y la enseñanza de los profetas. Desde entonces, se anuncian las buenas noticias del reino de Dios y todos luchan por entrar en él. Sin embargo, es más fácil que desaparezca el cielo y la tierra a que deje de cumplirse el detalle más insignificante de la ley. Si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra mujer, comete pecado, porque es infiel en el matrimonio. Si un hombre se casa con una mujer divorciada, también comete pecado. Jesús también dijo: había una vez un hombre muy rico que vestía ropas muy lujosas. Hacía fiestas todos los días y servía las comidas más caras. En cambio, junto a la entrada de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, que tenía la piel llena de llagas. Unas personas lo sentaban siempre allí, y los perros venían a lamerle las llagas. Este pobre hombre tenía tanta hambre que deseaba comer por lo menos las sobras que caían de la mesa del hombre rico. Un día, el hombre pobre murió, y los ángeles lo pusieron en el sitio de honor, junto a su antepasado Abraham. Después murió también el hombre rico y lo enterraron. Cuando ya estaba en el infierno, donde sufría muchísimo,
el que había sido rico, vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro sentado junto a él. Entonces llamó a Abraham y le dijo: Abraham, antepasado mío, compadécete de mí. Ordénale a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua. Sufro muchísimo con este fuego. Pero Abraham le respondió: Tú eres mi descendiente, pero recuerda que cuando ustedes vivían, a ti te iba muy bien y a Lázaro le iba muy mal. Ahora, él es feliz aquí, mientras que a ti te toca sufrir. Además, a ustedes y a nosotros nos separa un gran abismo, y nadie puede pasar de un lado a otro. El hombre rico dijo: Abraham, te ruego entonces que mandes a Lázaro a la casa de mi familia, para que avise a mis 5 hermanos que, si no dejan de hacer lo malo, vendrán a este horrible lugar. Pero Abraham le contestó: Tus hermanos tienen la Biblia, ¿por qué no la leen? ¿Por qué no la obedecen? El hombre rico respondió: Abraham, querido antepasado, eso no basta. Pero si alguno de los muertos va y habla con ellos, te aseguro que se volverán a Dios. Abraham le dijo: Si no hacen caso a lo que dice la Biblia, tampoco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir. Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Jesús les dijo a sus discípulos: Muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios, y eso siempre será así. Pero qué mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios. Si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos desobedezca a Dios, recibirá un castigo peor que si le amarraran al cuello una piedra enorme y lo tiraran al fondo del mar. Así que tengan cuidado con lo que hacen. Si tu amigo te hace algo malo, llámale la atención. Si te pide perdón, perdónalo. No importa si en un solo día te hace muchas maldades. Si él te pide perdón, perdónalo. Los apóstoles le dijeron al Señor: Haz que confiemos más en el poder de Dios. El Señor Jesús les dijo: Si la confianza de ustedes fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol: Levántate de aquí, plántate en el mar, y el árbol les obedecería. Ninguno de ustedes que tenga un esclavo le dice: Ven, siéntate a comer, cuando éste regresa de trabajar en el campo de cuidar las ovejas. Más bien le dice: Prepárame la cena. Quiero que estés atento a servirme hasta que yo termine de comer y de beber. Ya después podrás comer y beber tú. Tampoco le da las gracias por cumplir sus órdenes. De modo que cuando ustedes hayan hecho todo lo que Dios les ordena, no esperen que Él les dé las gracias. Más bien piensen: nosotros somos solo sirvientes. No hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Jesús siguió su viaje hacia Jerusalén y tomó un camino que pasaba entre la región de Samaria y la región de Galilea. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres que estaban enfermos de lepra. Sin embargo, se quedaron un poco lejos de Jesús y le gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros y sánanos. Jesús los vio y les dijo: Vayan al templo para que los sacerdotes los examinen y vean si ustedes están totalmente sanos. Y mientras los 10 hombres iban al templo, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, regresó gritando: Gracias, Dios mío, muchas gracias. Cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio las gracias. Este hombre era de la región de Samaria. Al ver esto, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿No eran 10 los que quedaron sanos? ¿Por qué solo este extranjero volvió para dar gracias a Dios? Luego Jesús le dijo al hombre: Levántate y vete, has quedado sano porque confiaste en mí. Algunos fariseos le preguntaron a Jesús: ¿Cuándo comenzará Dios a reinar aquí? Jesús respondió: El reino de Dios no es algo que pueda verse. Tampoco se puede decir aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Luego Jesús les dijo a sus discípulos: Llegará el día en que ustedes van a querer ver por lo menos un momento
cuando yo, el Hijo del Hombre, me presente con todo mi poder y gloria. Algunos les dirán, allí está o aquí está, pero no vayan. Cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, todos me verán. Será como un relámpago que alumbra todo el cielo. Pero primero, tendré que sufrir cosas terribles y la gente de este tiempo me rechazará. Cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, la gente estará viviendo como en los tiempos de Noé. Antes de que Dios inundara toda la tierra con agua, la gente comía, se divertía y se casaba. Después, Noé entró en la casa flotante y cuando vino la inundación, toda esa gente murió. Lo mismo pasó en los tiempos de Lot en la ciudad de Sodoma. La gente comía y se divertía, compraba y vendía, sembraba y construía casas. Pero cuando Lot salió de la ciudad, cayó fuego y azufre desde el cielo y toda esa gente murió. Algo así pasará cuando yo, el Hijo del Hombre, vuelva otra vez. Si en ese momento alguien está en la azotea de su casa, que no baje a sacar sus pertenencias. El que esté trabajando en el campo, que no regrese a su casa. Recuerden que por mirar hacia atrás, la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal. Los que quieran salvar su vida, la perderán, pero los que la pierdan, se salvarán. La noche en que yo regrese, si hay 2 personas durmiendo en una cama, me llevaré a una y dejaré a la otra. De igual manera, si 2 mujeres estuvieran moliendo molino, me llevaré a una y dejaré a la otra. Los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuándo ocurrirá esto? Jesús le respondió, todos saben bien que allí, donde se juntan los buitres, hay un cuerpo muerto. Así será cuando yo venga. Todos lo sabrán con seguridad. Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Jesús les contó una historia a sus discípulos para enseñarles que debían orar siempre y sin desanimarse. Les dijo, en una ciudad había un juez que no tenía miedo ni de Dios ni de la gente. Allí también vivía una viuda que siempre lo buscaba y le decía, por favor, haga usted todo lo posible para que se me haga justicia en la corte. Al principio, el juez no quería atender a la viuda, pero luego pensó, esta viuda molesta mucho. Aunque no le tengo miedo, ni me importa la gente, la voy a ayudar. Si no lo hago, nunca dejará de molestarme. Jesús agregó, fíjense en lo que dijo este mal juez. ¿Creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que día y noche le piden ayuda? ¿Creen que tardará Él en responderles? Claro que no, sino que les responderá de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? Una vez Jesús estuvo hablando con unas personas, de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas, Jesús les puso este ejemplo. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado. Pero al fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los más humildes. Algunas madres llevaron a sus niños pequeños para que Jesús pusiera la mano sobre sus cabezas y los bendijera. Pero los discípulos comenzaron a reprenderlas para que no los trajeran. Entonces Jesús llamó a los niños y les dijo a sus discípulos: dejen que los niños se acerquen a mí.
no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que la persona que no confía en Dios como lo hace un niño, no podrá entrar en el reino de Dios. Un líder de los judíos fue a ver a Jesús y le preguntó: «Tú que eres un maestro bueno, dime, ¿qué cosas debo hacer para tener vida eterna?» Jesús le contestó: «¿Por qué dices que soy bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces bien los mandamientos. No seas infiel en el matrimonio, no mates, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona, obedece y cuida a tu padre y a tu madre». El líder le dijo: «He obedecido todos esos mandamientos desde que era un niño». Jesús le respondió: «Solo te falta hacer una cosa. Vende todo lo que tienes y dales ese dinero a los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Luego ven y siéntate con uno de mis seguidores». Cuando el líder oyó esto, se puso muy triste porque era muy rico. Jesús lo miró y dijo: «Qué difícil es que una persona rica entre en el reino de Dios. En realidad, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para una persona rica entrar en el reino de Dios». La gente que estaba allí y que oyó a Jesús preguntó: «Entonces, ¿quién podrá salvarse?». Jesús le respondió: «Para la gente eso es imposible, pero todo es posible para Dios». Pedro le dijo: «Recuerda que nosotros dejamos todo lo que teníamos y te hemos seguido». Jesús le respondió: «Les aseguro que si alguno ha dejado su casa, su esposa, sus hermanos, sus padres o sus hijos por ser obediente al reino de Dios, sin duda recibirá aquí mucho más de lo que dejó. Además, cuando muera, vivirá con Dios para siempre». Jesús se reunió a sola con los 12 discípulos y les dijo: «Ahora iniciamos nuestro viaje hacia Jerusalén. Allí pasará todo lo que anunciaron los profetas acerca de mí, el Hijo del Hombre. Porque en Jerusalén unos hombres me entregarán a las autoridades de Roma. Los romanos se burlarán de mí, me insultarán y me escupirán en la cara. Luego me golpearán y me matarán. Pero después de 3 días resucitaré». Los discípulos no entendieron de qué hablaba Jesús. Era algo que ellos no podían comprender. Jesús iba llegando a la ciudad de Jericó. Junto al camino estaba un ciego pidiendo limosna. Cuando el ciego oyó el ruido de la gente que pasaba, preguntó: «¿Qué sucede?». La gente le explicó: «Ahí viene Jesús, el del pueblo de Nazaret». Entonces el ciego se puso a gritar: «Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí, ayúdame». Y los que iban delante reprendían al ciego para que se callara. Pero él gritó con más fuerza: «Mesías, ten compasión de mí y ayúdame». Jesús se detuvo y ordenó que le trajeran al ciego. Cuando el ciego estuvo cerca, Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le respondió: «Señor, quiero volver a ver». Jesús le dijo: «Muy bien, ya puedes ver. Te has sanado porque confiaste en mí». En ese mismo instante el ciego pudo ver y siguió a Jesús alabando a Dios. Toda la gente que vio esto también alababa a Dios.